vamos a pedir ahora al doctor Roberto Meli que nos platique los cambios que se vienen en la parte normativa de sismo y que nos afectan en la parte de estructuras de mampostería. Bueno, esto es de aplicación general, aplican a todas las estructuras y hará algunas menciones particulares para las estructuras de mampostería. Doctor. Muchas gracias, doctor Pérez. Sí, yo no me voy a referir específicamente a hacer una reseña de los cambios normativos. Esto en esencia lo va a dar en la próxima intervención el doctor Pérez Gavilán. Voy a hablar de algunos aspectos del diseño sísmico de estructura de mampostería y algunas propuestas de modificaciones a las normas, pero más bien de la norma de diseño sísmico que influye, pues, los cambios que se van a hacer en la norma de diseño sísmico van a influir en la norma de mampostería y en el diseño de las estructuras de mampostería. Y voy a hablar de algunas características del comportamiento sísmico de las estructuras de mampostería y de un poco empezando por alguna explicación de por qué se hacen cambios más o menos drásticos en algunas partes de la norma de sismo en particular. Primero porque en estos últimos años ha habido, en los últimos 20 años, ha habido avances importantes en el conocimiento de cómo de cuáles las características tanto del peligro sísmico en el país por la instrumentación tan difundida que se ha tenido ahora para el registro de los sismos, y también por la experiencia del desempeño sísmico de distintos tipos de edificios de mampostería en particular en diferentes sismos, no solo del país, sino algunos, sobre todo algunos de Sudamérica, y por el desarrollo de nuevos métodos de diseño, criterios de diseño, y también porque ha cambiado en buenos aspectos, sobre todo en las grandes ciudades, el tipo de estructuras que se construyen en mampostería. Los sistemas estructurales, los materiales, ha habido cambios importantes. Por ejemplo, voy a pasar en la parte de la mampostería, hay algunos estos cambios de sistemas que ha habido ha llevado a que se usan algunos sistemas estructurales poco robustos o poco dúctiles y sobre todo estructuraciones más irregulares. Hasta ahora lo que creemos que ha salvado mucho a las estructuras mamposterías es que se ha usado siempre una estructuración, un sistema estructural muy simétrico, muy regular en altura, muy regular, sin torsiones, etc. Y ahora empiezan a proliferar construcciones de ese tipo que son menos irregulares y por su menor utilidad la mampostería es más sensible a estos algunos problemas de detallado en general y esto es un problema del escaso control de calidad de materiales y de la ejecución de la obra, que tiene que ver con la propia obra y tiene también que ver con la poca presencia de la autoridad municipal o de la que le toque hacer de tarea en verificar que se cumplan realmente los requisitos reglamentarios. En la mampostería en particular, pues, se ha visto que recientemente se están usando piezas más frágiles. Antes empezamos con nuestro famoso tabique recocido, o sea, el ladrillo macizo, que era popular, y ahora se usan materiales de mejor resistencia, mayor resistencia, pero en algunos aspectos mucho más frágiles que los que se usaban antes. Y pues que probablemente haya sobreestimación de la resistencia en algunos casos por parte de los calculistas, y estas estructuraciones de planta baja débil con pisos transfer, etcétera, de las que se ha hablado y se va a hablar
que pues, tienen problemas, ¿no? Y también del uso de modelos poco representativos para hacer los análisis. Afortunadamente, aunque en México ha habido daños importantes como estos del 85 en edificios, las estructuras de mampostería han tenido un comportamiento bastante favorable, como decía hace rato. Pero hay que ver que eso no ha sido lo mismo en otros países. La mampostería confinada, digamos, a la antigua, digamos, de ladrillo macizo con castillos y dalas, pues ha tenido un desempeño muy favorable aún en sismos recientes en otros países como Perú, Chile, pero las formas con mucho más huecos y mucho más estructura más irregular han dado lugar a problemas en otros casos. Algo que me interesa, la falta de refuerzos adecuados en los elementos de confinamiento y ha dado lugar a fallas importantes, y el uso de piezas huecas frágiles ha también dado lugar a problemas. Y la falta de continuidad del sistema estructural en la planta baja y que haya una menor resistencia global en planta baja que en el resto ha sido la principal causa de colapsos totales. Aunque no parezca que abajo había un piso que ya no existe. Ahora se construye con formas mucho más, digamos, refinadas, pero no siempre más efectivas, sobre todo para el problema que no se cuida suficiente la planta baja. Entonces, voy a pasar ahora a hablar de cuáles son las modificaciones más importantes que se prevén en el norma de diseño sísmico que se está trabajando, igual que como les han explicado aquí que se trabaja la revisión de la norma de mampostería, se está trabajando la de sismo. Las modificaciones más importantes son que se va a tener unos incrementos importantes, sustanciales, como dice aquí, en las ordenadas espectrales de diseño. Eso se debe a que por una parte, se consideraba que los periodos de retorno de los espectros anteriores eran demasiado bajos, y por otra, a que se ha visto en un examen más riguroso de los eventos históricos que en el pasado remoto, hace 2 o 3 siglos, hay evidencias, más bien 3 siglos, hay evidencias de sismos de mayor magnitud de los que se habían considerado que eran los máximos que se podían presentar en la zona de subducción de la planta del Pacífico. Otro cambio importante es que se va a cambiar los métodos de análisis de diseño sísmico, y en que en lugar de lo que ahora es el método del cuerpo principal que divide en zonas y que da unos espectros ya reducidos como primer valor que después se reduce anteriormente, se usa el método que antes estaba en el apéndice principal, al cuerpo principal, y que se basa, como veremos ahora, en espectros que son realmente los espectros de los eventos que se esperan y que después se reducen por otros aspectos. Y bueno, en el Distrito Federal sobre todo, no olviden que lo que estamos hablando aquí es de los cambios en las normas para el Distrito Federal, las cuales con frecuencia son adoptadas por otras partes, pero en realidad reflejan en buena parte, en cierta medida, en muchos casos, solamente problemática que se da solamente en el Distrito Federal, como este asunto de los grandes depósitos de arcilla que se van secando con el tiempo, porque se extrae el agua del subsuelo, y eso hace que las características de amplificación que dan estos mantos de arcilla cambia con el tiempo, porque se vuelven cada vez más compactos o con menores cantidades de agua, y entonces cambian sus propiedades. Entonces hay que considerar que la estructura tiene que resistir el sismo, suponiendo que el sismo de diseño ocurra el día después de
terminada la obra. Y también hay que considerar las características de que ese sismo tendría si el suelo cambió sus propiedades, digamos, 50 o 100 años después. O sea, que tenemos que proyectar, debido a estos fenómenos de consolidación y de hundimiento regional, que las características dinámicas de los mantos de suelo y por tanto sus amplificaciones van a cambiar, y tenemos que diseñar para lo más desfavorable que se puede presentar durante la vida útil de la estructura. Otros cambios importantes son, y esto probablemente el doctor Pérez Navilán hablará con más detalle en algunos aspectos, son que se elimina de la norma de diseño sísmico el método simplificado. Esto fue hecho un poco a iniciativa de la norma de mampostería. Ya no existe el método estático, el método dinámico de análisis, estamos hablando del análisis, y el método simplificado subsiste, como veré en un momento, como una forma de verificación obligatoria de la capacidad a carga lateral de la estructura. Y bueno, pues, luego hay otros cambios también importantes en el análisis, en los aspectos de torsión, en los requisitos de regularidad y cómo se castigan distintas irregularidades, y en los coeficientes de incremento de los espectros de diseño para estructuras de particular importancia. El apéndice tenía esta forma anteriormente, en que ya no se habla de zonas, sino de periodos del suelo, periodos dominantes del movimiento del suelo, y según ellos, desde la zona, la diferencia tan importante que hay entre un espectro para zona firme, zona de transición, y ya para las zonas de suelo blando se llega a este tipo de ordenadas en la forma actual, en la norma actual, perdón. En la norma, la propuesta que se tiene es, si veían, la máxima ordenada antes era 1200, ahora sube a 1600, hay un aumento del 30 y tantos % en la ordenada espectral, debido a las razones que acabo de explicar. Y bueno, los espectros son mucho más corridos, obviamente, a periodos mayores de los que nos enseñaba para California el doctor Clinton Serrat. Son espectros de suelo blando que están muy echados para periodos largos. La siguiente. Soy yo el siguiente. Entonces ya no existe la zonificación del Distrito Federal en zona de lago, bueno, sí existe, pero no para los espectros de diseño no dependen de que si es zona de lago, zona de transición o zona firme, sino que para cada sitio se tiene que determinar, de hecho ya está determinado, se tiene que ir a una base de datos que, según el sitio en que estoy, dice cuáles son las características del suelo y cuál es el tipo de espectro que debo usar, dependiendo de la amplificación del movimiento del terreno firme que se tiene en distintos sitios. Para las estructuras más importantes, puede llegar a 50% el incremento de las ordenadas espectrales sobre las que ya mencioné antes, o sea, el 1600 o 1.6 de G se multiplicaría todavía por 1.5 para las estructuras críticas que son cuyo colapso puede causar sobre todo un número elevado de pérdidas de vida, o más bien consecuencias muy peligrosas, contienen materiales peligrosos y que pueden causar consecuencias al resto de la población y de los edificios, y 30% para las estructuras menos que eran parte del grupo A anterior, o sea, estructuras, el 1.5 es para las construcciones esenciales y el 1.3 para las otras de importancia como escuelas, hospitales y lugares de reunión. El método de diseño es esencialmente el mismo, pero ahora está
ya se había introducido en el reglamento anterior una división, una doble revisión para un sismo puede ocurrir se tiene un periodo de recurrencia, de retorno bastante frecuente, digamos, de varias decenas de años. Se tiene que revisar que no se excedan, la respuesta no exceda en términos de desplazamientos, como enfatizaba el doctor Klinger, los desplazamientos máximos no excedan valores que causen daños importantes que impidan el funcionamiento del edificio o causen pérdidas, costos de reparación elevados, y se tiene que revisar para seguridad contra el colapso. Esto en términos tanto de resistencia mínima, pero sobre todo en función de distorsiones máximas, o sea, de desplazamientos laterales máximos. El espectro, aquí esta nomenclatura nos dice que AT es la ordenada del espectro que veíamos allá. Este se divide por un factor de ductilidad. Aquí nosotros dividimos la R de los reglamentos americanos de Estados Unidos, se divide en dos partes. Una Q que no es, bueno, que es un factor de resistencia por ductilidad, pero ya corregido por el periodo de la estructura, o sea, porque no es lo mismo, yo puedo tener una estructura que tenga un factor de ductilidad de 8, pero si es de periodo corto, el desplazamiento máximo que se presenta no es 8, que puede resistir, no es 8 veces lo que corresponde al espectro que se está diseñando, sino es mucho menos. Entonces esta Q' indica una variación en función del periodo y no nada más de la ductilidad. Y R es el factor de sobre resistencia que se separa aquí del otro. Pero los desplazamientos que se hacen los cálculos con un espectro reducido así, pero después los desplazamientos que resultan se tienen que multiplicar por Q y no por Q' y por R para tener el desplazamiento real que va a tener la estructura diseñada para este espectro reducido. Esto segundo de aquí, es el CD que tienen los reglamentos americanos, aquí se pone como de estas formas. Ha cambiado los valores de reducción por ductilidad que se especifican. Ahora se tienen todos estos sistemas de mampostería. Esta es la última versión, última hasta el momento, seguramente no va a quedar así, sino va a haber más. La última versión que permite factores de reducción por ductilidad máximo, pero es solo ductilidad sin sobreexcitencia, de 2.5 sería algo equivalente a la mampostería reforzada con refuerzo superior que tienen los americanos, y 2 para la mampostería confinada de piezas macizas y 1.5 para la mampostería con hueca. Estos dos valores cuando no hay refuerzo horizontal, cuando no hay refuerzo interior, y valores menores para muros, piezas huecas bueno, se mantiene un valor para una estructura que en realidad debería estar proscrita por los reglamentos. Esto es más bien para revisión de construcciones existentes que se necesita revisar su seguridad. Entonces estos son los valores para la mampostería que no tiene ningún tipo de refuerzo ni confinamiento. Bueno, para cada uno hay ciertas limitaciones para cada uno de los sistemas que se describían en la tabla anterior. Hay algunas limitaciones en cuanto a los casos las alturas o el tipo de dónde se pueden construir y dónde no, y sobre cómo definir los valores de correspondiente. Aparte del espectro con el que se revisan el estado límite de colapso, bueno,
utilizan para un espectro reducido, que por lo pronto es una séptima parte las ordenadas espectrales son una séptima parte del que se revisa el colapso. Por eso los desplazamientos que se multiplican, aquí les sobra una prima, por Q por R entre 7, el desplazamiento de análisis que se tiene para el espectro grande se reduce a una séptima parte y después se multiplica por Q y por R. Ahora, y esto se compara con valores permisibles que son los que causan para mampostería sería solo este caso, ¿no? Las estructuras que no tienen elementos frágiles hay límites 4 al millar, mientras que para las estructuras de mampostería siempre es 2 al millar, 2%. Esto probablemente está todavía estudiado si se mantiene esto que en realidad estaba en el apéndice anterior, o si se tiene un espectro diferente aún en cuanto a forma y en cuanto a ubicación de la parte de la meseta de valores máximos. Pero por lo tanto así está. El método simplificado, que ha sido el caballito de batalla de todos los que han calculado y construido estructura de mampostería, desaparece como tal de la norma de sismo y por tanto también en la norma de mampostería, aunque ahí queda una cosa equivalente al método simplificado, pero solo como método de verificación. En realidad no es el método simplificado porque las fuerzas actuantes no se calculan como el método simplificado, solo la verificación se hace como la misma forma que se hacía en el método simplificado anterior. Y hay que revisar cualquier estructura de mampostería diseñada con el método estático, con el método dinámico, o sea, de espectros dinámico espectral, debe revisarse que en cada entrepiso el cortante resistente sea por lo menos 80%, en cada entrepiso haya una resistencia cortante de por lo menos 80% del cortante último que se calcula según que sale de los análisis dinámicos o estáticos. Y el cortante resistente se calcula con el método simplificado anterior, que es esencialmente el área de nudos que hay en cada dirección multiplicada por su resistencia más un 30% del esfuerzo vertical que actúa sobre entonces esto implica que se tiene que revisar de esta forma. Un último comentario es sobre un cambio importante que se va a hacer en el reglamento del Distrito Federal, pero no en el reglamento, que se va a hacer en el Distrito Federal para la seguridad de las estructuras, es que se va a establecer se va a establecer un sistema de verificación de la seguridad de los edificios de las construcciones que están en proceso de edificación, a través de exigir que todos los documentos de diseño, los planos, las memorias de cálculo, sean revisadas aparte que tienen que estar validadas y firmadas por un especialista, por un corresponsable en seguridad estructural o un director de obra, deben ser revisadas para las estructuras importantes en el 100% de los casos por una revisor, una oficina calificada como revisor por parte de la propia autoridad. Esto se debe a que se ha visto,
se han hecho algunas revisiones de la situación de los edificios actuales, de lo que he construido en los últimos 10, 15 años, y se ha visto que existen fallas importantes tanto en los frecuentes, en los cálculos, como en la ejecución de los edificios. Entonces, se ha ya aprobado por la parte de la Cámara de Diputados local la creación de un instituto de seguridad estructural, de seguridad de las construcciones, perdón, el cual va a tener a su cargo asignarle a distintos proyectistas cuando lleguen documentos de cálculos. Ellos mismos tienen un pequeño grupo de ingenieros que pueden revisar algunos de ellos, pero los casos más importantes, sobre todo los de las construcciones más importantes, se asigna de una lista de firmas de ingeniería estructural calificada, se asigna uno de ellos para que haga una revisión completa. Con eso se espera aumentar un poco la seguridad de las construcciones. Gracias.